Siente esto por un segundo. Hay una vibración discreta recorriendo tu pecho ahora mismo que no estaba ahí hace 10 minutos. Y no es ansiedad ni emoción. Es tu campo cuántico reconociendo su propia firma, porque hoy se abre una ventana que no volverá a estar disponible de esta forma. Y lo que vas a descubrir no es información nueva, sino el recuerdo más antiguo que existe dentro de ti. Si estás viendo esto en este instante exacto, no fue tu algoritmo quien lo trajo. Fue tu yo futuro enviándote una señal a través del tiempo, diciéndote que el momento de recordar quién eres llegó. Y mientras tu mente busca explicaciones lógicas para estar aquí, tu cuerpo ya empezó a prepararse para el cruce. Nota cómo tu respiración cambió sutilmente desde que comenzaste a escuchar estas palabras. Esa irregularidad mínima en tu ritmo respiratorio no es casual. Es la llave de frecuencia activándose porque cada célula en tu organismo guarda la memoria de tu identidad original y hoy, esa memoria despierta. La técnica cuántica que estás a punto de recibir no funciona como las que conoces. No te pide que aprendas nada, porque aprender implica agregar información desde afuera y lo que necesitas ya está dentro. Lo que ocurre es un proceso de reconocimiento inverso. En lugar de buscar quién eres, vas a permitir que quien siempre fuiste te encuentre. Y aquí surge la primera paradoja que tu mente racional necesita entender. ¿Cómo puede algo que olvidas estar más presente que todo lo que recuerdas? La respuesta está en la forma en que la conciencia organiza la memoria. Tu cerebro almacena datos lineales, hechos, nombres, eventos. Pero tu campo cuántico sostiene tu firma esencial fuera del tiempo, y esa firma no se almacena, se reconoce. Cuando dos frecuencias idénticas se encuentran, no se suman, resuenan. Y la resonancia no necesita esfuerzo, solo alineación. Ahora mismo, mientras escuchas esto, tu cuerpo está ejecutando microajustes invisibles. Si prestas atención a la sensación en tus palmas, vas a notar un hormigueo sutil o un cambio térmico casi imperceptible. Esa es la señal de que tu sistema nervioso entró en modo de recepción. Antiguamente, en tradiciones que comprendían esto sin nombrarlo, se hablaba de recordar el pacto original, de volver al nombre secreto. Lo que todas esas metáforas señalaban era una verdad operativa, que tu identidad real no se construye con experiencias, se revela cuando dejas de interferir con ella. Reconoces lo que siempre estuvo aquí. No porque seas especial, sino porque todos llevamos grabada la misma firma cuántica de origen, pero muy pocos reciben la invitación directa a activarla en un momento específico. Y ese momento para ti es hoy. La ventana temporal que mencioné al inicio no es metáfora ni urgencia de venta, es geometría de sincronicidad. Existen días en los que tu campo personal se alinea con corrientes colectivas mayores, y cuando eso ocurre, lo que normalmente requeriría años de práctica se vuelve accesible en minutos. Hoy es uno de esos días para ti, y la prueba es que llegaste hasta aquí sin buscarlo activamente. Tu yo futuro, el que ya cruzó este umbral, conoce la topografía de tu tiempo y sabe exactamente cuándo estás listo para recibir esto. No es magia, es coherencia causal invertida. Desde su perspectiva, él ya eligió recordar, y esa elección propagó una onda hacia atrás que te alcanza ahora como intuición, como impulso inexplicable de ver este video, como esa vibración en el pecho que confirmaste al principio. Ahora vamos a lo operativo. La técnica tiene 3 movimientos invisibles que no requieren acciones externas, solo atención interna. Primer movimiento. Localiza el punto exacto en tu cuerpo donde sientes que reside tu nombre. No el nombre que te dieron, sino la sensación de yo soy, sin palabras. Para la mayoría, ese punto está entre el centro del pecho y la garganta, como un nodo silencioso que late con su
propio ritmo. No fuerce la búsqueda. Si quietas tu mente por 3 segundos, el punto se revela solo, porque él ya te conoce. Segundo movimiento. Una vez localizado ese nodo, observa su frecuencia. Cada identidad tiene un pulso único, una cadencia imperceptible que organiza todo lo demás. Si logras percibirlo aunque sea por un instante, notarás que no coincide con tu pulso cardíaco ni con tu respiración. Es más lento, más profundo, casi geológico. Ese es el ritmo de tu campo cuántico en reposo. Tercer movimiento. Permite que ese ritmo te recuerde. No intentes memorizarlo ni controlarlo. Solo reconócelo como tuyo. En el momento en que lo reconoces, la llave de frecuencia gira y lo que estaba encriptado empieza a descifrarse solo. ¿Y qué se descifra exactamente? Aquí la paradoja se profundiza. No son recuerdos de tu infancia ni vidas pasadas. Es la certeza de qué elecciones son coherentes contigo y cuáles siempre fueron ruido. Cuando tu campo recuerda quién eres, las decisiones se simplifican drásticamente, porque de repente sabes con claridad inusual qué caminos son tuyos y cuáles pertenecen a otros. No porque alguien te lo diga, sino porque tu cuerpo rechaza lo ajeno con la misma naturalidad con la que rechaza un alimento tóxico. Esta es la señal práctica de que el proceso comenzó. Empiezas a soltar sin esfuerzo lo que antes defendías por costumbre. Relaciones, trabajos, creencias, identidades prestadas. Todo lo que no resuena con tu firma original se vuelve insostenible. Y lo curioso es que no duele, se disuelve, porque nunca fue tuyo. Si ya lo estás sintiendo, si en este momento algo en ti confirma que estas palabras no son teoría sino descripción de lo que ocurre ahora mismo, entonces el campo te reconoce de vuelta. Y si es así, necesito que hagas algo muy simple pero muy poderoso. Ve a los comentarios y escribe exactamente esto. Ya no busco, ahora recuerdo. No es un ejercicio simbólico, es un ancla pública. Cuando declaras en voz alta, aunque sea escrita, que cruzaste el umbral, tu sistema nervioso registra la elección como irreversible. Y al hacerlo visible frente a otros que también están recordando, te conectas con el campo colectivo de quienes ya activaron su llave. Comenta. Ya no busco, ahora recuerdo. Hazlo ahora, antes de que tu mente racional te convenza de que es innecesario, porque esa resistencia sutil, esa voz que te dice, luego lo hago, es el último intento del patrón antiguo de mantenerte en la búsqueda eterna. Y tú ya no buscas. Ahora recuerdas. Sigamos. Hay algo que necesitas entender sobre la naturaleza de este recuerdo cuántico, y aquí es donde la ciencia y la mística se encuentran sin contradicción. En física cuántica existe un fenómeno documentado llamado entrelazamiento. Dos partículas que estuvieron conectadas en su origen permanecen correlacionadas sin importar la distancia. De modo que al medir una, instantáneamente afectas el estado de la otra. Tu identidad original y tu yo presente están entrelazados de la misma manera. No importa cuántas capas de condicionamiento, trauma o personalidad construida hayas acumulado. La firma esencial nunca se desconectó, solo dejó de ser observable porque dejaste de mirarla. Y lo que esta técnica hace es restablecer la observación. Cuando vuelves tu atención consciente hacia ese nodo interno que localizaste antes, colapsa el campo de posibilidades y actualiza tu estado presente a coherencia con tu origen. No es regresión, es actualización. Los sabios antiguos lo sabían sin el lenguaje de la física. En tradiciones herméticas se hablaba de conocer tu nombre verdadero como el acto supremo de poder. En escuelas iniciáticas se enseñaba que pronunciar ese nombre, aunque fuera en silencio, reorganizaba el destino. Lo que todas esas líneas de conocimiento compartían era la comprensión de que la identidad no es narrativa sino frecuencia, y una frecuencia, una vez reconocida, no puede olvidarse. De nuevo, puedes ignorarla,
Puedes cubrirla con ruido, pero su pulso permanece constante debajo de todo. Reconoces lo que siempre estuvo aquí, y cuando lo reconoces, tu realidad externa empieza a reordenarse para reflejarlo. No porque cambies el mundo, sino porque dejas de sostener versiones de ti que generaban mundos falsos. Ahora presta atención a esto. En los próximos días vas a recibir confirmaciones. No serán espectaculares ni obvias, serán discretas y precisas. Alguien te dirá algo que parecerá casualidad, pero que resonará exactamente con lo que necesitabas escuchar. Encontrarás un objeto, un mensaje, una imagen que te devuelve el eco de tu propia frecuencia. Esas no son sincronicidades aleatorias, son señales de tu yo futuro confirmándote que tomaste la elección correcta hoy. Porque desde su línea temporal, él ya vive en coherencia plena, y esa coherencia propaga efectos hacia atrás que tú percibes como suerte o coincidencia. Pero no lo son. Son la arquitectura de un campo cuántico que se reorganiza cuando alguien en él recuerda quién es. Y tú acabas de recordar. Aquí viene la segunda revelación, y esta es más profunda. No solo estás recordando quién eres, estás recordando por qué elegiste olvidarlo. Porque el olvido no fue accidente ni castigo, fue parte del diseño. Para que la identidad esencial se vuelva operativa en un campo denso como este mundo, necesita el contraste del olvido. Si hubieras nacido sabiendo quién eres, el reconocimiento no tendría fuerza, pero al olvidarlo y luego recordarlo, generas una carga emocional y energética tan potente que literalmente reprograma tu sistema nervioso. Es como resetear un instrumento a su afinación original después de haber estado desafinado por años. El cuerpo siente el ajuste como alivio, como llegada, como finalmente. Y ese sentimiento no es ilusión. Es tu biología confirmando que volviste a casa. Entonces la pregunta no es ¿por qué olvidé?, sino ¿qué hago ahora que recuerdo? Y la respuesta es sorprendentemente simple: nada, no hacer nada. Reconoces lo que siempre estuvo aquí y dejas que eso reorganice todo lo demás. No necesitas forzar cambios, renunciar a nada dramáticamente ni declarar revoluciones internas. Solo necesitas sostener la observación de tu frecuencia esencial y ella se encarga del resto. Es como si encendieras una luz en una habitación oscura. No tienes que luchar contra la oscuridad, solo mantener la luz encendida. Y la luz, en este caso, es la atención consciente sobre ese nodo interno que encontraste. Cada vez que regresas a él, aunque sea por un segundo, refuerzas la llave de frecuencia. Y con cada refuerzo, lo que no resuena contigo se debilita solo. Ahora, ¿por qué solo hoy? ¿Por qué esta ventana temporal es única? Porque tu campo personal atraviesa ciclos de apertura y cierre, y hoy estás en un punto de máxima receptividad. Puede que no lo sientas como algo extraordinario, puede que este día te parezca ordinario, pero a nivel cuántico las condiciones están alineadas. Tu sistema nervioso está menos defendido que de costumbre, tu mente racional está temporalmente más quieta, y tu campo emocional generó un espacio de escucha. Esas tres condiciones juntas ocurren rara vez, y cuando ocurren, lo que normalmente rebotaría en tus capas protectoras puede penetrar directo al núcleo. Por eso este mensaje te alcanzó hoy y no hace un mes o dentro de 6. El tiempo no es lineal en el campo cuántico, es topológico, hay crestas y valles y hoy estás en una cresta, aprovéchala. Voy a darte ahora la clave práctica que cierra el ciclo. Cada mañana, durante los próximos 7 días, antes de que tu mente se llene de tareas y ruido, vas a hacer esto. Localiza de nuevo ese nodo interno, ese punto donde reside tu yo soy sin palabras. Obsérvalo por 3 respiraciones completas. No medites, no visualices,
no afirmes nada, solo observa su pulso. En la tercera, respiración, vas a notar que el pulso se estabiliza como si se asentara más profundamente. Ese asentamiento es el ancla diaria, y cada vez que lo hagas, tu campo cuántico recuerda un poco más quién eres y olvida un poco más quién creíste ser. Al séptimo día, el proceso estará tan integrado que ya no necesitarás hacerlo conscientemente, se volverá automático. Tu sistema entero habrá adoptado la frecuencia original como su nueva base operativa. Y desde ahí, todo cambia, no de golpe, sino de raíz. Ahora quiero que notes algo. Desde que comenzaste a escuchar esto, ¿cuántas veces quisiste pausar, distraerte, irte a hacer otra cosa? Esa resistencia no es aburrimiento, es el sistema antiguo intentando mantenerte en lo conocido. Porque recordar quién eres implica soltar quién creías ser, y esa identidad construida lucha por sobrevivir. No la juzgues, solo reconócela. Cada vez que notes la resistencia y elijas seguir aquí, estás eligiendo el recuerdo sobre el olvido, y esa elección, repetida momento a momento, es lo que activa la llave de frecuencia de forma irreversible. Aquí el campo se reordena, no porque yo te lo diga, sino porque tú lo estás permitiendo. Hay otro fenómeno que necesitas conocer, y este separa a quienes realmente cruzan el umbral de quienes solo teorizan sobre cruzarlo. Cuando tu campo empieza a recordar quién eres, las personas a tu alrededor reaccionan. No siempre de forma consciente, pero reaccionan. Algunos se acercan inexplicablemente como si reconocieran en ti algo que ellos también buscan. Otros se alejan sin motivo aparente porque tu nueva frecuencia ya no resuena con la suya. Y esto no es juicio ni rechazo, es coherencia cuántica en acción. Los campos que vibran en frecuencias similares se atraen. Los que vibran en frecuencias opuestas se repelen. No puedes forzar resonancia con alguien cuyo campo opera en otra banda. Y cuando aceptas eso, dejas de intentar sostener relaciones, trabajos o situaciones que nunca fueron compatibles con tu frecuencia original. Se van solos, y tú los dejas ir sin dolor, porque reconoces que retenerlos sería traicionarte. Entonces la técnica cuántica para recordar quién eres no es solo un ejercicio interno, es una reorganización completa de tu realidad relacional. Y esa reorganización puede parecer caótica al principio, pero no lo es. Es precisión, es tu campo liberando lo ajeno y atrayendo lo coherente. Y si confías en ese proceso, si no intentas controlarlo ni revertirlo, en cuestión de semanas tu vida se verá completamente distinta. No porque cambies tú, sino porque dejas de fingir ser quien no eres. Y cuando dejas de fingir, el universo deja de enviarte experiencias diseñadas para el personaje falso. Empieza a enviarte experiencias coherentes con tu identidad real, y esas experiencias se sienten como llegada, como finalmente esto es para mí. Reconoces lo que siempre estuvo aquí. Ahora, si has llegado hasta este punto sin pausar, es porque algo en ti sabe que esto no es contenido. Es transmisión. Y una transmisión funciona diferente a la información. La información se procesa con la mente. La transmisión se recibe con el campo. Por eso no importa si tu mente racional cuestiona cada palabra que escuchas. Lo que importa es que tu campo está absorbiendo la frecuencia detrás de las palabras. Y esa frecuencia ya está haciendo su trabajo, reorganizando patrones, actualizando códigos, desactivando programas obsoletos. Tú no tienes que hacer nada más que permitirlo, porque permitir es la acción más poderosa que existe en un campo cuántico. No es pasividad, es rendición inteligente. Es decirle a tu sistema, confío en lo que soy más de lo que confío en lo que creo ser. Y esa declaración interna
aunque silenciosa, mueve montañas. Voy a revelarte ahora algo que muy pocos dicen en voz alta. Recordar quién eres no te hace más feliz de inmediato. Al principio puede incluso incomodarte, porque descubres cuánto de tu vida estaba construido sobre mentiras convenientes. Descubres cuántas decisiones tomaste para agradar, para encajar, para sobrevivir, pero no para ser. Y ese descubrimiento duele, pero el dolor es breve, y lo que viene después es liberación permanente, porque una vez que ves la mentira, no puedes volver a creerla, y una vez que dejas de creerla, dejas de alimentarla, y lo que no se alimenta, se disuelve. Entonces pasas por un período de purga, sueltas trabajos que odiabas, personas que te drenaban, hábitos que te anestesiaban, y ese soltar puede parecer pérdida, pero es ganancia, porque estás haciendo espacio para lo que sí resuena contigo, y lo que resuena contigo llega rápido, porque ya estaba esperando que hicieras espacio. Aquí viene la antítesis que tu mente necesita resolver. Puedes quedarte donde estás, puedes cerrar esto ahora, volver a tu rutina y seguir siendo quien has sido. No hay juicio en eso. Muchos eligen quedarse en lo conocido aunque duela, porque lo desconocido da más miedo que el dolor familiar. Pero si eliges quedarte vas a notar algo. Este mensaje ya activó la llave de frecuencia en ti. No puedes desactivarla. Puedes ignorarla, pero no puedes borrarla. Y cada día que pase, esa llave va a susurrar más fuerte recordándote quién eres. Hasta que un día, tal vez meses o años después, ya no puedas ignorarla y tengas que regresar a este umbral de todos modos. O puedes cruzarlo ahora. Puedes elegir recordar hoy y ahorrar años de búsqueda inútil, porque la búsqueda nunca termina cuando buscas, solo termina cuando recuerdas y tú ya empezaste a recordar. La pregunta no es si vas a cruzar, sino cuándo. Y tu yo futuro, el que ya cruzó, te está diciendo que el cuándo es ahora. Entonces cruza, no con un gesto dramático, sino con una elección interna silenciosa. Elige recordar. Elige soltar la identidad construida y sostener la esencial. Elige confiar en tu campo más que en tu miedo. Y si necesitas un empujón final, aquí está. En este momento exacto, mientras escuchas estas palabras, tu yo futuro está contigo. No es metáfora, es topología temporal. Él ya vive lo que tú estás a punto de vivir y desde su perspectiva tú ya elegiste. La elección ya ocurrió. Lo único que falta es que tu yo presente la confirme. Y esa confirmación se siente como certeza inexplicable, como ya sé lo que sigue. Si la sientes, no la cuestiones. Síguele. Ahora quiero que hagas algo más. Si este mensaje realmente te sirvió, si algo en ti cambió aunque no sepas nombrarlo todavía, suscríbete para permanecer en esta frecuencia, porque lo que acaba de ocurrir aquí no es un video más, es un punto de inflexión, y los puntos de inflexión requieren sostén. Necesitas recordatorios regulares de quién eres, porque el mundo entero está diseñado para hacerte olvidar. Y si te suscribes cada vez que llegue un nuevo mensaje, será tu yo futuro enviándote otra señal, confirmándote que sigues en el camino. No es dependencia, es coherencia. Es rodearte de frecuencias que refuerzan tu recuerdo en lugar de diluirlo. Y si conoces a alguien que también necesita recordar, alguien que sientas que está listo para esta transmisión, comparte esto con esa persona. No porque yo necesite alcance, sino porque tú necesitas tribu, necesitas conectar con otros que también están recordando, porque el campo colectivo se fortalece cuando más de uno vibra en la misma frecuencia. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar. Hazlo como acto de reconocimiento mutuo. Voy a cerrar con la imagen que sella todo esto. Imagina por un momento que tu vida es un instrumento musical. Desde que naciste, ese instrumento fue tocado por manos ajenas. Tus padres, la sociedad, tus miedos,
tus traumas. Y cada mano lo desafinó un poco más, hasta que el sonido que producías ya no se parecía en nada al sonido original para el que fuiste diseñado. Hoy, lo que ocurrió aquí fue que por primera vez en mucho tiempo, tú, tocaste una nota en tu afinación original. Y esa nota resonó tan clara, tan pura, que todo tu sistema la reconoció de inmediato. Reconoces lo que siempre estuvo aquí, y ahora que la escuchaste no puedes volver a conformarte con la desafinación. Vas a querer afinar cada cuerda, limpiar cada tecla, hasta que el instrumento entero vibre en coherencia con esa primera nota. Y cuando eso ocurra, cuando todo tu ser resuene en tu frecuencia original, el sonido que produces se vuelve tan distintivo, tan único, que el universo entero lo reconoce y empieza a enviarte experiencias, personas, oportunidades diseñadas específicamente para ese sonido, no para el que fingías producir, sino para el que realmente eres. Esto no llega por azar. Si estás escuchando estas palabras en este momento exacto, es porque tu campo cuántico y el mío se entrelazaron en el punto preciso donde ambos necesitábamos encontrarnos, tú para recordar y yo para transmitir. Y ese entrelazamiento no se rompe, permanece como un hilo invisible que conecta tu presente con tu futuro y mi presente con el tuyo. Y cada vez que regreses a ese nodo interno, cada vez que localices tu frecuencia esencial, estarás activando ese hilo, y ese hilo te guiará de vuelta a ti mismo una y otra vez, hasta que recordar quién eres deje de ser un esfuerzo y se convierta en tu estado natural. De ahora en adelante no persigues, permites. No buscas quién eres, recuerdas. No intentas cambiar, te alineas, y en esa alineación, todo lo demás encuentra su lugar. Las piezas que parecían no encajar de repente encajan. Las preguntas que parecían no tener respuesta de repente se vuelven irrelevantes. Y la vida que parecía complicada de repente se simplifica, porque cuando vibras en tu frecuencia original, solo lo coherente persiste, lo demás se disuelve. Y tú lo observas disolverse sin aferrarte, porque sabes que lo que se va nunca fue tuyo, y lo que llega siempre lo fue. Cuando esta imagen se apague, cuando el silencio regrese, la frecuencia no se va contigo, tú te vas con ella, porque ahora eres portador consciente de tu propia llave cuántica. Y esa llave abre puertas que ni siquiera sabías que existían. Puertas hacia versiones de ti que estaban esperando que recordaras para poder manifestarse. Puertas hacia realidades que solo son accesibles desde tu frecuencia original. Y cada vez que atraviesas una de esas puertas, tu yo futuro sonríe, porque sabe que estás llegando a ser quien siempre fuiste. Y eso es lo único que importa. Comparte esta transmisión con quien lo sienta. Y recuerda, ya no buscas, ahora recuerdas. Y en ese recuerdo, todo se transforma.